La Federación Teosófica Interamericana recibe con mucho cariño hoy a todos los hermanos y muy en especial a Adrián y a Claudia, como cariñosamente le llamamos. Dentro de algunos instantes estaremos presentándolos debidamente a los dos hermanos que van a tener la responsabilidad hoy de la charla. Sentémonos con dignidad como lo que verdaderamente somos, seres divinos caminando en un mundo de pruebas y de conocimiento. Tomemos una respiración profunda y exhalemos, trayendo paz. No importa el ruido que haya, trayendo amor desde nuestro corazón. No importa la nube oscura por la que estamos atravesando. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que en toda criatura brillas. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es por tanto uno con todo lo demás. Paz, paz a todos los seres. Gracias, hermanos, por estar aquí presente. Hoy por primera vez recibimos a dos hermanos, los cuales los conocía por Zoom, pero a estos dos hermanos los conocí hace unos meses, no creo que haya todavía, hace poquito, como un mes y algo. Los conocí en Costa Rica y qué dicha, qué gusto haberlos conocido, porque emanan una simpatía y una alegría, una tranquilidad muy bella. Así es que mi gratitud a la vida por haberlos conocido personalmente. Muy buenos días para todos. Hoy la Federación Teosófica Interamericana recibe con mucho cariño a nuestros queridos hermanos Claudia Ferrada y Adrián Pizarro. El título de la charla que los hermanos nos estarán dando es La Pascua y Teosofía, Tradición y Esoterismo. Claudia y Adrián son miembros de la Sociedad Teosófica a través de la rama de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, de la sección argentina. Y su membresía tiene marcado el año 2024. Que estén hoy por primera vez con nosotros. Hermano Adrián y Claudia, los micrófonos son suyos en estos momentos. Perdone que los presenté muy familiar. Bueno, muchas gracias por la cálida presentación. Muchas gracias a la Federación Teosófica Interamericana por tenernos en cuenta para compartir algo de un trabajo que estamos
del cual no somos eruditos, sino hemos investigado y la idea es sembrar algo de intriga, de curiosidad en cada uno tanto de nosotros como de ustedes, para continuar con la investigación. Como muy bien lo dijo Magali, el título de la charla es Pascua y Teosofía, Tradición y Esoterismo. Este trabajo está pensado para quienes se consideren buscadores de la verdad y también para quienes empiezan a interesarse en estos temas que nos ayuden a encontrar un significado y propósito a nuestra vida, y principalmente para lograr desarrollar nuestro potencial divino, considerando que detrás de todas las festividades religiosas hay un misticismo que interpenetra todas las tradiciones. Ahora bien, del título o de la parte del título Tradición y Esoterismo, podemos deducir que las tradiciones son prácticas, creencias y costumbres que forman parte de una cultura, mientras que el esoterismo, con ese esoterismo, se refiere a la búsqueda de conocimiento y verdades espirituales con respecto a esas tradiciones. Pascua nos habla de un proceso resumido en una serie de actos. O sea, que lo que conocemos por Pascua es algo, es un proceso interno que está perfectamente resumido en una serie de actos que toda alma ha de vivenciar. Y la teosofía es un cuerpo de conocimiento que nos ayuda a comprender en profundidad la alegoría de Semana Santa, que casualmente comienza hoy. Con la teosofía buscamos comprender la naturaleza divina y la conexión que existe entre el hombre y el universo. Mientras que la Pascua tiene una connotación religiosa antiquísima, que está asociada con acontecimientos producidos en el plano físico, relacionado con hechos tanto personales como históricos. Y esotéricamente podemos ver la Pascua y podemos relacionarla con procesos evolutivos que, como dije anteriormente, toda alma ha de atravesar. Vamos a hablar despacio para que puedan tomar nota o formular algunas preguntas que al final, si las podemos responder bien, si no, vemos cómo hacemos. Es un hecho de que el ser humano no es nada más que un saco de huesos con carne, sino de que somos personas que nos habita una entidad divina. San Pablo el apóstol dijo que somos trino, de naturaleza trina, cuerpo, alma y espíritu. Y todas las tradiciones muy antiguas, las religiones antiguas modernas, están para asistir a esta unidad de físico, alma y espíritu.
porque debemos pasar en un proceso evolutivo, ya que es ley, hay un plan, hay una ley universal que es la evolución. Y en nos evolucionamos pasando de lo físico al alma y luego pasamos a una vida espiritual. No nos engañemos pensando de que nosotros tenemos una vida espiritual porque estamos estudiando estos temas, porque ayudo a los pobres, no sé. Estamos en un camino hacia aquello. Y el proceso es paulatino. En una sola existencia no sería común de que yo de la nada me transforme en un santo. Las religiones están, las tradiciones también, para ayudarnos en este proceso evolutivo. Para ello, tienen enseñanzas que a veces las dibujan como alegorías, como cuentos, porque la humanidad toda está formada por intelectos menos evolucionados, medianos, más, y así los niveles de conciencia que conforma a la humanidad no es todo un promedio, ¿no? Pero todos tenemos que espiritualizarnos, eso es un hecho también. Y los intelectos capaces de comprender las enseñanzas de una forma concreta, tangible, son intelectos sencillos, como el niño que empieza la primaria. No lo puedo mandar al niño de 6 años ya a la universidad. Entonces, su intelecto, su comprensión es sencilla y debe ser concreta, tangible. Después, un intelecto un poco más utilizado recibe las enseñanzas que le proporciona su religión con un poco de contenido interno. Lo recibe de afuera, pero lo tiene que internalizar. Lo vivencia a nivel alma. Y hay otro nivel de conciencia que ya pasó por todo este proceso y ya vive en una vida interna, lentamente. Así es como vemos que los conocimientos se pueden recibir de una manera muy concreta, muy básica, un poco más profunda a nivel alma y otra más superior a nivel espiritual. Acá tenemos este aspecto trino, ¿no? Como estamos formados, cuerpo, alma, espíritu. Los que saben un poco más de teosofía saben que todo viene de una unidad que es trina. Primer logo, segundo logo, tercer logo. Y nosotros somos manifestación de toda esa vida espiritual. De cómo se puede recibir la Pascua, después de la parte un poco más interna, que se recibe de afuera y se siente con el alma, y Adrián se va a encargar de la otra connotación más interna. Para hablar de Pascua en lo concreto, son aquellas personas que reciben la alegoría de Pascua o las Sagradas Escrituras tal cual son, que aceptan los sucesos como vienen marcados. Y hay eventos de Jesús que a veces no coinciden con las fechas, con los días, pero no se pueden saltear. Hay que tenerlos en cuenta. Yo, para ver la parte física, concreta, de la comprensión de las Pascuas, tomé el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Para los que no conocen la Biblia, los evangelios son 4, escritos por 4 evangelistas: Lucas, Marcos, Mateos y Juan. Y yo voy a tomar el Evangelio de Mateo. Mateo narra toda esta sucesiva de lo que tiene que vivir el Maestro Jesús
La Pascua comienza, la semana de Pascua comienza hoy. Yo le voy a hablar de la parte más concreta, que es el Domingo de Ramos. Y a partir de allí hay una serie de sucesos que va viviendo el Maestro Jesús. En un principio, el Maestro Jesús es enaltecido, luego es traicionado, sufre la soledad, la angustia, el abandono. En el monte Getsemaní, se conoce como las oraciones en el monte Getsemaní. Sufre el ser apresado, el juicio, que unos lo quieren condenar, otros lo quieren salvar. Tenemos la institución de la Eucaristía, el día de la última cena, que es el Jueves Santo. Allí Jesús dijo, hagan esto. Ahí se instituyó la Sagrada Eucaristía para aquellas personas que son católicas, y en otras religiones cristianas también se hace este rito de la Sagrada Eucaristía, que es la celebración con pan y vino. Yo voy a tomar aquí de Mateo, cuando dice Mateo 27, 45. Desde la hora sexta se extendieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora nona. En aquellos lugares, o en esos tiempos, la hora sexta, que dice aquí en la Biblia, era el mediodía. Y llegaron las tinieblas, se puso oscura todo hasta las 15, porque de las 6 a las 9 serían 3 horas, si era el mediodía, se puso todo oscuro, imagínense, desde el mediodía a las 3 de la tarde, todo oscuro. No solamente oscuro, una oscuridad tétrica. Tétrica. Así que se habrán preocupado unos cuantos de los que condenaron a Jesús, se habrán preocupado. Luego dice, Jesús con voz fuerte exclamó, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo se lo escribí aquí, quiero que vean cómo está escrito. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es como contradictorio, que Jesús, un iniciado, que dentro de él habitaba el Cristo, dijera, ¿por qué me has abandonado? Cuando él, durante los 3 años previos, estuvo profetizando la benevolencia de un Dios todopoderoso y que la gente tuviera fe en él. Y la duda me la sacó la señora Blavatsky, Madame Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica, en la Doctrina Secreta. Ella cuenta aquí que el Evangelio de Mateo estaba escrito en hebreo. Luego, para traducirlo al griego, se agregaron algunos caracteres. Y ustedes saben muy bien que siempre que se traduce un texto de un idioma a otro, siempre hay alguna tergiversación, siempre hay algún cambio. La verdadera palabra del hebreo original es, se las voy a escribir para que la tenga, y cambia el sentido, porque ahí está diciendo, Elí, Elí, oh Dios mío, ¿por qué me glorificas tanto?
Fíjense el cambio. Asabutani. Asabu. Asabutani. No, Sabachthani. Y así le leo textualmente lo que dice la señora Blavatsky. Las palabras de Jesús, esa que emitió como último clamor, pertenecen en su verdadero significado a un ritual iniciático. La pronunciaba el iniciado después de pasar las pruebas de la iniciación. Entonces, en un sentido exotérico, escrito con X, vamos a ver personas que comprenden que Jesús haya dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque esas personas no profundizan, aceptan la Sagrada Escritura tal cual lo dice, lo cual no está mal, porque es el camino que tienen en ese momento. Yo he escuchado personas que dicen, bueno, pero Jesús en ese momento fue lo que sintió. Luego lo glorificó el Señor, pero Él lo sintió así. Pero si uno empieza a investigar, a mí no me cerraba nunca eso. Y gracias a la teosofía, en la investigación, cayó este premio en mis manos, que me aclaró el tema. Bueno, la última parte dice que a lo mejor es profeso, se cambió la frase para que no dejar ver de que Jesús era un iniciado. Está bien puesto. Sí. Hay otro rito exotérico, es muy común ver a cristianos devotos haciendo una procesión que se llama Vía Crucis. El Vía Crucis es una procesión con 14 paradas que conmemoran todo el camino que hizo Jesús desde el Monte de los Olivos hasta la crucifixión, el Calvario y crucifixión. Pero esto tiene un sentido, tiene una finalidad, tiene un objetivo, que es el de despertar en el ser humano un sentimiento de piedad, de devoción y gratitud hacia el Señor Cristo. Con esto vemos que no está mal que la gente se vuelque a hacer determinados movimientos que son más dogmáticos, ¿no? Ahora sí vamos a pasar a un sentimiento un poco más profundo. Y San Pablo, que era uno de los apóstoles de Jesús, fue iniciado. Y él había quedado a cargo cuando Jesús partió y autoriza las enseñanzas místicas para poder explicar las historias que están dentro de la Biblia. Él deja dicho, ábranle los ojos a la gente, enséñenle misticismo, qué es lo que quiere decir todos esos pasajes. Él, siendo un verdadero místico, veía en los sucesos físicos las sombras de las verdades universales desarrollándose constantemente en los mundos más íntimos y elevados. Y esos mundos más íntimos y elevados es lo que debe vivir el alma.
no fue en lo que tiene de vida, 30, 40, 60, 70 años, no fue vituperado o ensalzado, traicionado, o que pasó unos años de calvario. Eso es lo que tiene que aprender nuestra alma. Nosotros estamos en la escuela de la vida. Se desarrolla uno y crece uno a través del sufrimiento. Y el sufrimiento son cada una de estas partes. Uno de los ejemplos de la alegoría que se nos muestra que lo que tiene que pasar el alma es la crucifixión. Sacrificarme por los demás, como hizo el maestro. Pero para sacrificarme por los demás, primero debe morir algo muy importante en mí, el egoísmo. Cuando muere el egoísmo, resucita el altruismo. Pero ya les dije, no puedo hacerlo de un momento. Uy, escuché la charla, entonces a partir de hoy mato el egoísmo. Este egoísmo fue sembrado en muchas vidas. Así que preciso muchas para poder sacarlo por completo. Y Pascua es eso. Micros muertes y micros resurrecciones. Pero el alma se da cuenta de que está pasando todo ese proceso. ¿Quién se las enseña? La personalidad. Esta Claudia no soy yo. Mi verdadero ser es lo interno. Ustedes no lo conocen. No sé si yo todavía lo conozco. Pero estamos acostumbrados a manejarnos con la personalidad. Mientras que la Navidad es una festividad solar, la Pascua es una festividad lunar. Y cuando hablamos de la luna, nos referimos a la personalidad. Y en la doctrina secreta, Madame Blavatsky dice, la luna es la deidad de la mente, Manas, pero solo en el plano inferior. Ojito. Lo vuelvo a leer, lo voy a sacar directamente del libro, para no meter palabras mías. Madame Blavatsky dice, la luna es la deidad de la mente, Manas, pero solo en el plano inferior. Mana es doble, lunar en su parte inferior, solar en la parte superior. Es decir, es en su aspecto superior, es atraído hacia Buddhi. Y en su aspecto inferior, desciende hacia adentro y escucha la voz de su alma animal, llena de deseos egoístas y sensuales. Esto de alma animal podemos comprenderlo como el plano de los deseos o el plano astral, donde habitan los deseos. Estos planos que estamos nombrando, el plano mental, el plano astral, están a su vez subdivididos en subplanos. Y depende de las vibraciones, de la variedad de vibraciones que tiene estos subplanos, es una vibración más densa o una vibración más sutil. Estos deseos egoístas, animales, sensuales,
que habla la señora Blavatsky son de vibración densa. En el proceso evolutivo nosotros venimos del animal, entonces ya traemos esa cosa que en el proceso evolutivo tenemos que sutilizarlo, tenemos que empezar a purificar. Y cuando Madame Blavatsky dice que el aspecto superior es atraído hacia Budi, eso es Navidad. Porque Budi fecunda a Mana superior, que tiene una... Yo le encuentro forma de cuenco porque es el cuerpo causal. En esa Mana superior es donde van todas las causas que después traigo cuando yo encarno. Los efectos. Los efectos están aquí, las causas están allí. Cuando la mente superior es fecundada por Budi, es la Navidad, el nacimiento del principio crístico. Pero cuando el Mana inferior desciende y se conecta con el mundo sensual y de deseo, forma otro cuerpo que se llama Kama Manas, que es donde vivimos la mayor parte del día, salvo que estemos en un momento de oración o en un rito religioso. Y Madame Blavatsky dice que aquí está el misterio de la vida del adepto. El adepto está en esa posición de conexión de Mana superior con Budi. Y del hombre profano. El hombre profano, nosotros que vivimos con Kama Manas. Pudieron haber escuchado por allí que la personalidad debe morir. Error. No. La personalidad no debe morir. Lo que tengo que purificar es esta mente inferior, el deseo y el cuerpo físico también, porque tengo que cambiar las vibraciones de todo el conjunto, porque nosotros estamos interpenetrados por todas estas energías, todos átomos que vibran, y el plano mental se entremezcla con el plano emocional, y el emocional con el doble etéreo, con el físico mío. Entonces todo va entrelazado. Me hago vegetariana o vegana, porque quiero purificar mi organismo. Tomo agua, no tomo alcohol, bla, bla, bla. Cuando un perro me sale a ladrar en la calle, lo agarro a patada. No, no estamos bien, ahí hay algo pasa. O acaricio al perro, pero llego a mi casa y me peleo con mis hijos. Entonces, no, todo tiene que ir en sintonía. Yo voy purificando todo de a poco. Y las Pascuas es para eso. Para que mueran malos hábitos y resuciten buenos. Para que muera el orgullo y resucite la humildad. Para que muera la ignorancia y resucite la luz de la sabiduría. En lo cotidiano podemos ver personas de que están transitando su propio vía crucis, porque están pasando momentos de soledad o una gran enfermedad también. O vemos que han sido traicionados, pero el final es glorioso. Esa promesa que nos hizo el Maestro Jesús, el Cristo, antes de irse, es la verdad. Que la resurrección en todos es gloriosa. Ahora sí, vamos a pasar a lo más profundo que lo va a charlar Adrián. Estas etapas que hablaba Claudia, en el proceso de despertar del alma, pasa por varias etapas que nosotros las conocemos como iniciaciones. Este proceso
debe convertir esa chispa que reside en cada uno de nosotros en llama. El egoísmo en nosotros debemos transformarlo en acciones, pensamientos y sentimientos amorosos. El apóstol Pablo lo resume o lo sintetiza de una manera clara y contundente en la frase: Cristo en vosotros, esperanza de gloria, entendiendo por gloria la posibilidad de conexión con lo divino y no la gloria personal egoísta. A medida que el alma se va desarrollando, va teniendo mayor determinación para superar nuestras debilidades y encontrar la verdad en la sabiduría divina. El alma comienza a vivir una vida cada vez más espiritual, manifestada a través de la personalidad, ¿no? Cuando el alma entra en esa etapa, empieza a recibir una ayuda externa, pero especializada. Y es guiada a descubrir un sistema filosófico como la teosofía. Y luego es inspirada a dar otro gran paso, que es la posibilidad de acceder a una escuela ocultista o esotérica que sea aceptada y utilizada por los maestros de sabiduría. Lo que conocemos como iniciación es una profunda regeneración, tanto psicológica como espiritual. Esa iniciación es una unión que es progresiva y consciente entre la personalidad y el espíritu o la mónada a través del alma. Una iniciación es un inicio, un comienzo. Hay algo que se desenvuelve y eso produce una expansión de conciencia, donde en cada etapa el iniciado recibe conocimiento y como sabemos que el conocimiento nos da poder, recibe conocimiento y poderes. En la Biblia está la primera iniciación, que ya vimos que las mentes o los intelectos más simples toman lo que dice la Biblia tal cual está. Con un conocimiento un poco más profundo a nivel alma, podemos comprender o empezamos a experimentar el amor por todo, o empezamos a ver la unidad de vida, pero son chispazos. ¿Por qué? Porque el cuerpo superior de la mente fecunda con Buddhi. La materia virgen es fecundada por el espíritu. A nivel alma, ahí son chispazos que vivimos eso y después se va, pero de a poquito. Y en la Biblia dice, respecto al nacimiento, que César Augusto pidió que se vayan a empadronar. Entonces partieron José y María para empadronarse. Para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Estando allí, se cumplieron los días de su parto y dio a luz a su hijo primogénito, el hijo que nace de una virgen. Y la envolvió en pañales y la acostó en un pesebre, por no haber habido
sitio para ellos en el mesón. Había en la región unos pastores que pernoctaban al raso y de noche se turnaban velando sobre su rebaño. Estos pastores, esotéricamente, está hablando de la fraternidad blanca, que está presente en la iniciación de un discípulo. Las iniciaciones son 5, con sus periodos preparatorios, donde se desarrollan las cualidades necesarias para ser merecedor de esa iniciación. Como dijo Claudia, la iniciación es conferida por medio de un solemne ritual y se corresponderían con 5 de las festividades cristianas, donde la vida de Cristo puede interpretarse como describiendo el sendero de desenvolvimiento de una manera acelerada, sintetizado, explicado. La Pascua se relaciona con la 4ª y la 5ª iniciación, pero voy a comenzar por la primera para tener una mejor comprensión. La humanidad va experimentando un proceso de purificación y de transformación. Es por eso que nuestro siguiente paso como humanidad, pero lo debemos realizar de manera individual, personal, es recibir la primer gran iniciación. Antes de lo que se conoce como el gran juicio. Cuando digo juicio, me estoy refiriendo a un proceso, no es algo malo, un juicio en este caso, es un proceso de evaluación y reajuste, donde se asignarán o se asignan nuevas tareas y responsabilidades a las almas que lograron acceder a ese privilegio de ser enjuiciadas, donde las almas que no la alcancen deberán esperar un largo periodo de tiempo para luego ser insertadas en el siguiente ciclo evolutivo. En síntesis, si bien hay tiempo, como dijo Claudia, esto lleva muchas vidas, pero nuestro siguiente paso es recibir la iniciación. ¿Para qué? Para que se nos asignen nuevas tareas y responsabilidades. Ahora bien, al recibir la iniciación, al recibir la primera iniciación, el iniciado entra en la corriente de voluntad del plan divino de evolución. Chao. Lo repito. El iniciado entra en la corriente de voluntad del plan divino de evolución. Dejamos de nadar contra la corriente, de andar a los costaditos en un arroyito. Nos metemos de lleno a trabajar en favor del plan. El iniciado entra en el sendero, pasa a formar parte de la gran fraternidad blanca. Y ese evento se corresponde con la Navidad cristiana, que fue lo que leyó recién Claudia, tomado de la Biblia. Esa escena, o la escena de Navidad, representa el primer paso. La Navidad representa el primer paso que da el alma en el sendero de desenvolvimiento o en el sendero de perfección, donde el niño Jesús simboliza la luz de la intuición. Si recordamos un poquito la imagen del pesebre navideño, podemos imaginar un establo, un lugar oscuro, donde hay un niñito recostado en un pesebre, un niñito luminoso. Está la mamá María de rodillas, José, por lo general, de pie,
la estrella de Belén y pastores y algunos animales domésticos que están cerca del recién iniciado. También podemos verlo como lo dijo Claudia, es la imagen de un templo iniciático, de la realización cuando se confiere el poder y conocimiento a un iniciado, ese rito iniciático. Bien, la nombré a María recién, ella simboliza, o podría simbolizar la mente superior, mientras que José, recordarán que es su padre adoptivo, representa la mente inferior, dando a entender que el nacimiento del principio crístico en el hombre es producto de la mente superior, Claro. pero debe ser cuidado por la mente inferior. Luego viene la segunda gran iniciación, segundo gran paso. La segunda iniciación confiere al iniciado una expansión de conciencia y, como dije anteriormente, poder. ¿Dónde actúa principalmente? En el principio intelectual del iniciado. Entonces, ese principio recibe un gran estímulo que se manifiesta en gran conocimiento, una memoria prodigiosa y una comprensión incomprensible, para llamarlo de una manera muy... Entonces, ese acto se lo relaciona con el bautismo de Jesús, con el bautismo de Jesús en el Jordán. Y a lo mejor recuerdan también que luego del bautismo viene una tentación de 40 días en el desierto. Parecería que ¿qué tendrá que ver el bautismo, algo tan lindo? Y de ahí al desierto a pasar 40 días de hambre y necesidades. ¿Por qué? Porque el iniciado, al recibir esos privilegios, su capacidad intelectual se desarrolla de tal manera que debe ser probado para que no reine el orgullo, donde si el iniciado no logra superar esa etapa, no va a ir para atrás, pero va a desperdiciar tiempo y energía. Es como, yo lo voy escuchando a él, a pesar de que lo preparamos juntos, me van surgiendo nuevas reflexiones. Ajá. Parece ser que la primera iniciación que recibiría el discípulo le da fuerza y poder, quizás para controlar la parte física, Claro. ¿no? Ya no soy glotona, la glotonería, o el trago, no sé, esas cosas físicas que nos atraen. Sí. Y ahora el bautismo es para ver si podemos purificar el 100% las emociones. Tal cual. Porque en la tentación el diablo le dice, ¿tenés hambre? Hacé pan y come pan. Si tenés los poderes, que después él los aplica, él aplica esos poderes una vez que superó las tentaciones. Y en la Biblia también está. El que tenga ojos para ver que vea, dice, ¿no? Vino Jesús de Galilea al Jordán. Esto es Mateo capítulo 3, versículo 13 13. Vino Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Este Juan, no sé si sabían, es primo de Jesús. Es hijo de Isabel, que era prima de María. Juan se oponía diciendo, soy yo quien debe ser por ti bautizado, y vienes tú a mí. Pero Jesús le respondió, déjame hacer ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Bautizado Jesús, salió luego del agua. Y yo creo que es conocido por todo que el agua representa el plano emocional,
¿no? Y Jesús, ¿qué hizo? Se sumergió completo en el plano emocional. Por eso lo relaciono más todavía que la segunda iniciación que recibe el discípulo es netamente emocional para poder superar todo ese plano. Y para que el discípulo pueda asistir a la humanidad, Claro, también. él debe haberse sumergido en lo peor de la humanidad, para de esa manera desarrollar su capacidad de amor y compasión. Sí. Ese es el simbolismo del... ¿Y qué sucede cuando él sale, cuando Jesús sale del agua y se escucha una voz que dice, este es mi hijo muy amado, en quien me complazco? Y claro, si cada vez que... Eso es a diario. Cada vez que nosotros salimos, no sé, de un De una enojo, situación, claro. de una situación engorrosa, díganme si no se abren los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Se nos abre el intelecto, se nos abre la mente, se nos abren los ojos, podemos ver la realidad, pero necesariamente tuvimos que habernos sumergido y resurgir de ese estado emocional. Y vos dijiste algo que el iniciado en esto tiene que tener bien trabajadas las emociones, porque cuando asiste al otro, si bien siente esa compasión, tiene que poder trabajar, No me tiene que porque afectar. no le tiene que afectar. Y creo que Mabel Collins dice, cuando los ojos Sean incapaces de llorar. cuando los ojos sean capaces de llorar. Entonces yo lo relaciono un poco con esto. Luego viene la tercera iniciación. Ya falta poquito, ojalá no se estén aburriendo para llegar a la Pascua. La tercera iniciación, podemos verla así, que con la tercera iniciación, lo espiritual, lo divino, la mónada, comienza a manifestarse de manera parcial a través de la personalidad. Esto está representado en la transfiguración de Jesús. Acá dijo algo interesante, Adrián, que lo divino empieza a manifestarse en la personalidad. Por eso no hay que matar la personalidad. Porque aún siendo iniciado necesito el cuerpo físico, necesito la personalidad. Porque parece ser que esta iniciación se recibe en la tierra, en cuerpo físico. Con respecto a la transfiguración o la tercera iniciación, también la van a encontrar en la Biblia. También en Mateo, en capítulo 25. No, este es la... Mateo 17. No tengo 17, marcado. 17. Ah, no, en el otro. En la otra Biblia. Acá. En este estamos. 17, Mateo 17. Mientras ella lo busca, les digo algo. Tengan presente cuando del nacimiento de Jesús, ese niño luminoso, ¿no? Que se nos presenta como una luz, continúa. Pasamos de la luz a las aguas y ahora volvemos a la luz, a la transfiguración. Dice, 6 días después tomó Jesús a Pedro, Santiago y Juan. 3. Trinidad. ¿Ven cómo uno con un poquito más de conocimiento empieza a encontrar en la Sagrada Escritura algunas verdades que para otros se le pasa por alto? Y los llevó aparte, a un monte alto, quiere decir que en otro estado de conciencia, más elevado. Y se transfiguró ante ellos. Brilló su rostro como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Como la luz. Otra vez, ahí está. Eso significa que la parte espiritual es tan poderosa, tan luminosa, que traspasó el alma y traspasó lo físico también.
Esa es la transfiguración, la tercera y gran iniciación. que lo hace de manera parcial. Claro, Él llevó a 3 de sus discípulos y también estaba, recordame Moisés y Elías. Moisés y Elías presentes. Moisés y Elías podemos verlo como 2 seres de mayor desarrollo espiritual que Jesús. Por eso ellos dos podían verlo transfigurado, mientras que de una manera más natural, mientras que los 3 discípulos tuvo que llevarlos al monte, tuvo que forzarlos, por alguna manera decirlo, están en un estado muy elevado de conciencia con la capacidad para verlo. Pero fue transitorio, Sí, un chispazo. ¿Vieron que hablamos de chispa, de luz? Esa chispa que se tiene que transformar en fuego. Fue un chispazo, él se transfiguró y volvió a su estado natural. Lo que tengo escrito acá dice, la transfiguración es la iluminación parcial del iniciado que se completa total y definitivamente con la quinta iniciación, que está simbolizada en el cristianismo con la ascensión de Jesús a los cielos. El cristianismo presenta un periodo de preparación de 40 días llamado Cuaresma, que comienza el miércoles de ceniza y culmina con la alegoría de Semana Santa, donde la verdad que está oculta es muy noble y bella y resume el recorrido espiritual para alcanzar esa iluminación plena. Volvemos a la luz del niño, la transfiguración para lograr. Parece ser Sí. como que la iluminación se va incrementando, que no nos Claro. iluminamos de un golpe, la iluminación se va Es incrementando. paulatino, como todo, es como todo aprendizaje y desarrollo, es paulatino. Donde los símbolos de lo que sucede en la cuarta iniciación, Arhat, ya estamos hablando de Pascua, la simbología está representada en la pasión, lo dijo Claudia, pasión, pasión, crucifixión, muerte y resurrección, para tenerlo en cuenta. Número 4, relacionado con la personalidad. Ahora vamos a enfocarnos en la gloria que hay detrás de los eventos que se nos cuentan que son terribles. En el libro El cristianismo esotérico, la señora Besant dice sobre la cuarta iniciación. Cuando el iniciado se aproxima a la especial iniciación, o la cuarta, la Pascua, que lo libera del ciclo de reencarnaciones, era llamado el Cristo que sufre. Entonces, tomaba parte de los padecimientos del Salvador del mundo y era crucificado místicamente. Obraba en conformidad a su muerte, a la muerte mística de la personalidad, de esto que decíamos de cuando los ojos sean incapaces de llorar para poder asistir. Y así alcanzaba la resurrección, la intimidad con el Cristo glorificado, no el Cristo crucificado, con el Cristo glorificado. Después de lo cual, la muerte no tenía ningún poder sobre él. Por eso lo describe de una manera fantástica, ¿no? La Semana Santa comienza el Domingo de Ramos, donde el candidato a la iniciación debe entrar al templo iniciático en un estado elevado de conciencia y con todos sus vehículos de manifestación debidamente sutilizados. Simbolizado con la entrada de Jesús representa el alma, ¿no? En Jerusalén, sentado en un burrito, que es un cuadrúpedo domesticado, que representa nuestros cuerpos inferiores,
Esta cualidad es necesaria para trascender las limitaciones que nos impone el ego y se produzca la muerte y la resurrección misma. La primavera, cómo surge la fecha de Pascua. Las festividades cristianas surgen en el hemisferio norte y Pascua surge en la primer luna llena después del equinoccio de primavera. Primavera significa primer, verdor, en el primer verdor. Y era un momento donde comenzaba la vida a florecer. Entonces los pastores en aquella época sacrificaban un cordero y lo ofrecían a la naturaleza, como a la fecundidad. Y muchas tradiciones tienen este simbolismo para enseñar, de muerte y resurrección. En Egipto, Osiris es muerto por Zeus, que era el hermano, e Isis, la esposa, lo resucita. En los momentos de los griegos tienen su dios Dionisio, el dios del vino, que también lo matan, y el papá Zeus lo resucita. Y así, si ustedes investigan, van a encontrar que muchas tradiciones tienen este simbolismo de muerte, resurrección. Y le sumamos la de Jesucristo. Quiere decir que todas las tradiciones con estos símbolos nos están llevando hacia ese camino de conexión con lo divino. Entonces dice que todas estas historias, incluyendo la de Jesucristo, tienen el mismo simbolismo, el de la vida fecunda, la renovación, la conexión entre ellas y la conexión humana se basa en la idea de que la renovación y la liberación son procesos universales. Si dicen que son procesos universales, quiere decir que de la muerte a resurrección también existe allí, en las estrellas, en los planetas, en los sistemas, en los soles, en todo. En todo. Somos una gran unidad de vida. Bueno, eso quería comentar porque queda poco tiempo. Me queda la última de las iniciaciones, la quinta. Se la relaciona en el cristianismo con la ascensión de Jesús a los cielos, que significa que el alma terminó con su aprendizaje en el reino humano y se convirtió en un maestro de compasión y sabiduría. Ahora, y ahora sí, la iluminación es permanente, donde el espíritu o la mónada ilumina siempre, permanentemente a la personalidad. Y ahora él, como lo dijo Jesús, puede decir, mi Padre y yo somos uno. Y para ya finalizar, después de la resurrección, el iniciado se ha convertido en el hombre perfecto, en el maestro, y no vuelve a salir del templo, sino que desde allí sirve a los mundos y los guía. Como dijo San Pablo, Cristo en vosotros o en nosotros, esperanza de gloria. En algún momento llegaremos a recibir la quinta iniciación y transformarnos en maestros de sabiduría y guiaremos a nuestros hermanos. Con eso concluimos. Si tienen preguntas y podemos contestarlas. Bueno,
Gracias, gracias. En un momento a veces desconocido para muchos, recibir este tipo de claridad que está ahí, está ahí. Lo que pasa es que a veces no se ve o es difícil verlo, pero está ahí. Como dice la señora Blavatsky, estudia teosofía, pero no dejes tu religión para que la puedas entender, para que la puedas entender. Una belleza. Les doy las gracias por el que en un momento en que la humanidad está viviendo esto, ese momento de la Pascua de Resurrección o llamada la Semana Santa, ustedes hayan tomado este tema como un tema aclaratorio de los símbolos. Como ese símbolo que siempre me causa, perdona que tome este tiempito, ese símbolo que siempre me causa curiosidad cuando Teseo va a liberar al, al Minotauro, Al que Minotauro. busca 13 jóvenes, con él son 14, y está marcado ese camino, ese laberinto, por esas 14 pruebas, como las tuvo Jesús también en el Vía Crucis, como la vamos a tener todos nosotros, ese tipo de prueba. Y Claro. así buscamos los símbolos y hacemos las analogías y vamos entendiendo cómo se van enlazando esas verdades, que son verdades, las verdades innatas están disfrazadas, pero están. Así es que Claudia y Adrián, muchísimas gracias hoy. Bueno, adelante, Caro. Gracias, Magali, gracias, Claudia y Adrián, excelente. Salomón, adelante. Sí, gracias. Pues muchas felicidades, Claudia y Adrián. Me gustó mucho, especialmente porque hablaron despacio. Eso me gustó mucho porque pues no fueron a la carrera como generalmente, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta y se la quiero dirigir a Claudia, y es con respecto a lo que la señora Blavatsky dice acerca de la luna, que la relaciona con Manas inferior. Realmente no lo entiendo porque la luna tiene muchas cosas buenas, a pesar de que se dice que la luna ¿cómo se dice? Un cadáver. Sin embargo, la luna pues tiene un efecto muy grande sobre la Tierra y sobre nosotros, especialmente en los líquidos que hay en el planeta. Si no fuera por la luna, las aguas de los mares estarían quietas y no habría vida. Entonces, siempre que se menciona esto, yo digo, pues, ¿qué tanto hay de verdad en eso? Porque, pues, inclusive la luna es hermosa. Yo he escuchado en algún momento a algún conferencista hablar sobre que nosotros no podemos estar, por decir algo, en el campo o en la playa, acostados y que la luna esté en el cenit, porque como se supone que es un cadáver, nos hace daño. ¿Qué opinan de esto? Gracias. Bueno, Salomón, te digo que yo soy astróloga espiritual, así que la luna en la carta natal es fundamental, le damos mucho valor. Lo que quiere decir la señora Blavatsky, que la luna es nuestro pasado. Nosotros somos lunares en esencia, por eso somos el 70% de agua como la Tierra, y la luna forma parte de los movimientos de nuestros líquidos, y las emociones tienen que ver con los líquidos, con los fluidos. Viste que tenemos 7 fluidos también líquidos, el humor vítreo, el líquido cefalorraquídeo, todos esos líquidos están regidos por la luna. Por eso está relacionado con la personalidad y no con el espíritu, que es metafísico. El espíritu no lo podemos, yo no lo puedo palpar. En cambio, los líquidos sí.
son cosas personales, son cosas tangibles o medianamente medibles. No, claro que la luna no es algo negativo, por supuesto que no. Lo negativo somos nosotros que hacemos mal llevando las emociones por camino que nos corresponde y pobre luna le echamos la culpa a él, a ella. Yo tengo una luna en Leo, entonces cuando tengo la viaraza que reacciono como una leonina, yo que digo, ay, pero lo que pasa es que la luna, no, comportémonos con lo positivo de lo que es la luna, y es maravillosa porque rige los nacimientos, por ejemplo, trae tanta felicidad a tantas madres o tantas familias, porque rige los nacimientos, rige también las partidas. Cuando uno desencarna también está regido por la luna, pero cuando alguien parte, tampoco es malo, porque está haciendo un proceso de evolución en los otros planos. ¿No es cierto? Bueno, espero que te haya servido, Salomón. Sí, muchas gracias. Felicidades a los dos. Gracias. Gracias. Manuel Fernández, adelante. Sí, gracias. Bueno, primero felicitarles porque creo que han hecho una conferencia que ha sido bastante lenta, lo que se les ha entendido bien, y bastante profunda. Muy interesante. Eh, mm, sí me gustaría hacer unas apreciaciones que creo que no han sido correctas, si me lo permiten. Sí, por supuesto. Bien, gracias. Miren, los evangelios, bueno, no solo los evangelios, ningún escrito del Nuevo Testamento o neotestamentario están escritos nada más que en griego. Nunca han sido escritos en otro idioma, salvo a partir del siglo III, en el que Novaciano empieza a transcribirlos al latín y se puede transcribir quizá al arameo o al hebreo moderno. Pero en ningún caso, porque los evangelistas y Pablo de Tarso eran griegos. Por lo tanto, no podían escribir en otro idioma que era la lengua del imperio en esa época. El imperio romano todo lo hacía en griego, salvo hablar como lengua vernácula, usaba el latín, pero el griego era la lengua comercial. El concepto Eli Eli lama sabachthani, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Es arameo, está correcto. Es verdad lo que han dicho, hubo un problema que se creía que a lo mejor podía haberlo dicho en hebreo, pero era porque en hebreo es asabastaní. Pero ¿por qué se llegó a la conclusión, en la comunidad de historiadores y de arqueólogos, llegamos a la conclusión que se había dicho en hebreo, perdón, en arameo? Por una razón, porque en arameo es Eli Eli, es Dios, y Eloja es en hebreo. Y él no dijo Eloja, ahí se entendió bien que dijo él, porque si hubiera dicho en la segunda parte en hebreo habría mezclado dos idiomas. Y esto lo que hacía era dar cumplimiento al Salmo 22. El Salmo 22 lo que Claro. hace es dar cumplimiento a decir que es el Sí, Mesías, en exacto. ese sentido. Sí, lo Ujú. dice también la doctrina secreta, habla de eso también. No lo sé, yo ahí ya no les puedo decir nada en la doctrina secreta, pero Mm. en esto me gustaría Sí, sí, puntualizarlo, son dice que pequeños. está relacionado, porque como los evangelios es el cumplimiento de lo que se dijo en el antiguo, Sí, comenta sí, esta correlación con los salmos, el Salmo 22. exacto. Luego, la vía dolorosa, lo que las 14 estaciones y tal, no empiezan en Getsemaní, en el huerto, en el Monte de los Olivos. Eso es No, el Valle del Cidrón, no empieza ahí. Empieza en la Fortaleza Antonia, lo que es el centro de Jerusalén antiguo. En la Fortaleza Antonia, que es donde habían tomado declaración y donde le habían puesto la corona y donde se le había flagelado. También ahora se le llama Iglesia de la Flagelación. Ahora hay una iglesia muy bonita que llevan los frailes franciscanos en este sitio. Ahí empieza la Vía Dolorosa. En donde han citado, en Getsemaní, lo que se le hace es que se lo detiene, pero se lo detiene antes, no el mismo día que lo llevan al Gólgota. Bueno, y luego lo de la Pascua en realidad es lo que acaba usted de decir. Todo lo que viene en el Antiguo Testamento hay que asimilarlo en el Nuevo. No se puede hacer de otra forma.
La Pascua en realidad es hebrea totalmente, judía, porque la Pascua Exacto. empieza justo con la salida en el Éxodo, eso se Claro. llama fiesta de Pesach, que es la Pascua, Con el Pesach. empieza y son Sí, 40, como se me acabó el tiempo, no pude seguir hablando de todo eso. son 49 días hasta que se reciben las tablas de la ley en el Monte Oreb. Monte Oreb o Monte Sinaí, como le quieran llamar. Eso se llama Shavuot. Y eso se llama Omer. Esos 49 días son la cuenta de Omer, que los antiguos, los primeros cristianos, lo toman después de la resurrección, en esos 50 días, que es cuando dicen que les baja el Espíritu Santo a ellos. En esos 50 días posteriores, bueno, 49 días, es la exactitud. Los 7 días de la Semana Santa probablemente vengan de Nicea, pero no se sabe tampoco. Pero desde luego la tradición tiene que enraizar en el judaísmo. Viene además recogido en Hechos de los Apóstoles 28. No recuerdo si era del 1 al 5, del 1 al 3 o algo así, pero creo que venía ahí. Y luego, por último, Pablo de Tarso era el líder de la iglesia, pero ojo, era de la iglesia paulina, era de la iglesia a partir del siglo II. A partir del siglo II se le hace líder, aunque ya no vivía. El líder real de la primera iglesia, que fue la del Concilio de Jerusalén del año 50, era Santiago. Santiago, no Santiago el que tenemos en España, el mayor, no, Santiago el menor. Santiago el menor. Si no, es fácil en Hechos, creo que era en 13, no, en Hechos 13 creo que era, sí, creo que era Hechos 13 o Hechos 15, viene en el Concilio de Jerusalén que él es el que da permiso para que entren los gentiles sin circuncisión. Y él dice claramente, yo juzgo que no se han molestado los gentiles, no dice siquiera Pablo, desde luego Pablo y Pedro solo podían exponer, pero el que tomó la decisión era Santiago, que se le llamaba el hermano del Señor, lo llamaban. Y esto lo que hace era enraizar con la tradición de Amós, profeta Amós 9, profeta de Amós 9. Y luego, por último, la transfiguración del monte Tabor. Ahí han estado muy acertados. Ha sido muy interesante porque la transfiguración del monte Tabor lo que hace, digamos, el maestro es enseñarle su verdadero cuerpo, su cuerpo espiritual. Y bajan Elías y baja también Moisés porque para ser Mesías tiene que tener la ley y también tiene que tener la profecía. Y Elías es el primer profeta y Moisés es el que tiene la ley o el que baja la ley desde el monte Oreb. Por eso bajaron ellos dos, dice la tradición, y solo lo pudieron ver tres apóstoles, y como dijeron. Solo era, bueno, esas apreciaciones en el tema bíblico. Bueno, viene recogido en Mateo 17, Marcos 9 y en Lucas 9 también. Lucas 9 y Marcos también viene recogido. Vienen 3 evangelios. Nada más, muchas gracias. Georgina, adelante. Y luego Enrique Hernández. Muchas gracias. Pues solamente agradecer a nuestros queridos hermanos Claudia y Adrián. Es una información, bueno, me he quedado de a 6 porque no había visto esa similitud o simbolismo de estos viajes, tal como lo habéis plasmado, hablado, ¿sí? Y muy interesante. Yo no me considero, a pesar de los años que tengo en la masonería, como que soy muy buena. Estoy en este proceso de aprendizaje con el resto de los grupos que tengo a mi cargo y créame que es algo muy enriquecedor y vamos a procurar revisar. Yo voy a volver a oír esta grabación para sacar algunos datos. No alcancé a tomar muchos datos, pero para verlo. Es importante estas partes. Siempre, bueno, ahora últimamente, de un añito para acá, yo les digo a mis hermanas, no saben la teosofía, no saben cómo los libros de Madame Blavatsky tienen tantas similitudes con los simbolismos y realmente si nos vamos a las diferentes corrientes filosóficas, vamos viendo que es casi lo mismo. A final de cuentas, el ser humano pretende
reconectarse nuevamente con su ser divino y con aquel de allá arriba, llamémosle como le queramos llamar. Entonces todo esto me pareció muy interesante. Muchas gracias, aunque no hayan tenido un PowerPoint, créanme que por lo menos a mí me tuvieron así atrapadita en atención. Enrique, adelante. Hola, hola, qué bueno. Qué bueno pertenecer a la Teosofía. Y voy a hablar algo para después hacerle una pregunta, una curiosidad que tengo, que quiero saber. De ese punto ya se ha hablado que es el espíritu, su cuerpo, que era su propio cuerpo, el espíritu que hablaba, pero también sabemos que tenemos el cuerpo físico. Entonces mi pregunta está basada en esas dos cosas, en esos dos cuerpos. Porque en un momento él dice, mi padre y yo somos uno. Pregunta, ¿cuál cuerpo era que decía eso? Y también después dice, en otro momento que dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál de los dos cuerpos era que decía, le decía al Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Si era el cuerpo físico o era su espíritu? Gracias. Bueno, yo lo que pude encontrar, no sé si Manuel me lo puede retrucar o ver de otra manera, lo que saqué del texto de la doctrina secreta, Enrique, de que en vez de ser Sabactami, era Asubatami, que significa ¿por qué me has glorificado tanto? Y que es una frase que se dice al final del rito iniciático. Y si la crucifixión forma parte de el final de la cuarta iniciación, era como que él estaba cerrando esa iniciación con esa frase. Y después, en Mi padre y yo somos uno, yo calculo que es cuando uno llega a ese samadhi, a esa liberación total de que es la esencia espiritual 100% conectada con la fuente. No sé si te sirve eso, Enrique, o otra persona quiere aclarar un poco más. Gracias. Antes de dar la palabra, hace rato Luis preguntó por el chat si actualmente es posible tomar la primera iniciación. Ay, qué pregunta, todos queremos saber. A mi entender, sí. A mi entender, sí. Lo que es difícil saber si uno está ya eh, preparado para esa iniciación. No sé, me parece que, ¿cómo decir que no suene mal? A ver, ¿qué? No, 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 no. Ah, quizás yo peque de vanidosa o soberbia pensar de que estoy lista para tomar la primera iniciación, pero sí vimos que se toma en cuerpo y encarnado. La primera, la segunda, la tercera, hay que estar encarnado para tomar esas iniciaciones. Así que bueno, si estamos totalmente purificados, la persona está totalmente purificada, física, emocional y mentalmente, ¿por qué no? Se me ocurre como cuando alguien duda por ahí de la doctrina de la reencarnación. ¿Será? ¿No será? Pero lo que sí puedo tener la certeza de que puedo esforzarme para, para que, para lograr el siguiente paso evolutivo, que si quienes tenemos este privilegio de poder plantearnos estas cuestiones, de poder compartir y plantearnos, creo que nuestra conciencia nos dirá si merece hacer el esfuerzo de esa iniciación, ese inicio, ese comienzo, esa expansión, de que una iniciación es lo que realizamos, es lo que estamos haciendo en este momento. De las que nos referimos son las que se conoce como las grandes iniciaciones, las que se confieren a través de un rito iniciático. Pero esto, nosotros, cuando
logremos incorporar todo lo que a nosotros nos tocó compartir, que nos llevó un tiempo bastante interesante, interno, lograr desarrollar, lograr resumir. Lo mismo con esto que compartimos cada uno, seguramente nos enriquecemos, nos hemos enriquecido, y cuando esto lo hayamos digerido e incorporado, va a haber un inicio, nuestra expansión de conciencia Se hace, se amplió. produce. La expansión de conciencia se produce con las experiencias Ahí está. del alma. Cuando hay una experiencia que uno termina con regocijo interno, con paz, con bienestar, hay una expansión de conciencia. Las experiencias a nivel interno producen expansiones de conciencia. Entonces son pequeñas iniciaciones. Ahora, recibir la gran primera iniciación, yo no estoy en la posición de dar la severidad de que quién la va a recibir. Eso no tengo. Pero tengo la certeza que sí, que se recibe encarnado. No sé si le sirvió la respuesta. Voy a agregar algo a ese Sí. punto. Sí. Yo le aconsejo a los hermanos que no nos preocupemos por eso. No. Pero sí debemos preocuparnos por darnos a trabajo creador y amor a la Exactamente. humanidad. Sí. Trabajo creador y amor a la humanidad. Y sigamos adelante, porque eso va a llegar, porque es un proceso y es una ley. Entonces, llegaremos a ese proceso. Pero mientras tanto, dese a trabajo creador y amor a la humanidad. Y olvídese que cuando llegue, mire, 17,000 personas de aquellos seres superiores le van a ayudar a decir, llegó el momento. Claro. Bueno, esa es mi recomendación. Y gracias, mi querido hermano Emilio, por darme el tiempo. No, gracias a ti, Magali. Y bueno, consciente de que el tiempo está avanzando y ya hay que ir concluyendo, no quería dejarlo pasar para agradecerle a estos dos hermanos, Claudia y Adrián, este trabajo que nos han presentado, muy, muy importante desde mi punto de vista, por lo oportuno que es en el momento en que estamos. Y este momento ya lo han estado desarrollando ellos, ya han comentado tantos y tantos pormenores y seguramente otros muchos que se habrán quedado por ahí debido al tiempo, ¿verdad? Digo que es oportuno por el tiempo en que estamos, ellos ya lo han dicho, y principalmente Claudia creo que ha utilizado un término que es el atravesar procesos universales. Bueno, estos procesos universales lo podemos traducir también a un término más próximo que es el proceso de la naturaleza que nos rodea, en la cual todos nosotros y los demás seres vivimos y habitamos y estamos transitando con el ritmo de la naturaleza. A esto quiero referirme, que este ritmo de la naturaleza es sumamente importante y que ocurren muchísimas cosas. Entonces, observarlo, lo que la naturaleza nos aporta, tanto externamente, porque de esto nos hemos desvinculado mucho. Esto lo estoy convirtiendo en una pregunta a la vez. Es un comentario, pero lo voy a dejar como una pregunta si quieren añadir algo más los dos hermanos. Que el ser humano se ha desvinculado mucho del ritmo, de los ritmos de la naturaleza. Y este tema de hoy, digo, va precisamente en sintonía con el ritmo de la naturaleza. Por lo tanto, el tema viene a colación para mentalizarnos, no solamente a los estudiantes de teosofía y miembros de la sociedad, sino para todos los hermanos, sean de donde sean.
y de la característica, raza, sexo, casta, color, etcétera, es para todos los seres humanos. Por lo tanto, todos aquellos que escuchen este tema, pues yo creo que va a revelar muchas cosas, sobre todo para todos nosotros, ¿verdad? Pero para las personas que igual no tienen idea de lo que esto significa, de las ideas que han vertido estos dos hermanos, pues va a servir para abrir la mente, también el corazón y la conciencia, sin duda ninguna. Entonces, mi agradecimiento es este, porque han traído un tema que va con el ritmo de la naturaleza, hacer hincapié que los seres humanos nos hemos desvinculado del ritmo y de la sabiduría de la naturaleza. Entonces, la pregunta es esta. Dejo al margen todo lo que ya se ha comentado sobre la historia, sobre las iniciaciones, etcétera, y estamos ante una celebración religiosa, con todo lo que ello conlleva. Y la pregunta es esta. ¿Nos hemos desvinculado del ritmo de la naturaleza visible que tanta sabiduría tiene para quien sabe ver, para quien sabe oír? Nos hemos desvinculado de ese ritmo y de su sabiduría y a la vez nos hemos desvinculado y nos hemos apartado y nos hemos olvidado de la naturaleza interior y espiritual. Esta es la pregunta y muchas gracias. El grueso de la humanidad puede que sí, pero hay un grueso de la humanidad que no. Cuando a mí me vienen con que hay mucha maldad en el mundo, que hay muchos movimientos que promueven la guerra, yo digo que también hay muchos movimientos que promueven la paz, que están conectados con la naturaleza y con los ciclos de la naturaleza. No creo que todos sea una desconexión total. No sé si soy muy optimista, tengo una característica de ser una persona de fe y bueno, no todos están desconectados de los ritmos de la naturaleza. Eso es lo único que puedo contestar a esa pregunta. Gracias, Claudia. Adelante, Emilce. Como siempre, es súper interesante lo que dicen Adrián y Claudia, pero me encantó lo que escuché de ustedes. Quería un poquito agregar el tema de las iniciaciones. No somos nosotros la personalidad la que es iniciada, sino que la iniciación es el ego superior. Por eso también estoy de acuerdo con lo que dice Magali, no preocuparnos mucho por eso, porque esta personalidad no sé si lo sabe o no lo sabe, hay que preocuparse por otras cuestiones. Lo que sí hay etapas anteriores, que es que uno primero es tomado en probación por un maestro, pero también en Cartas de los Mahatmas, el maestro K.H. le dice a Sinet que no está preocupado, porque él no se ocupa del Sinet de carne y hueso, que en realidad está interesado en el yo superior de Sinet, o sea, en el ego superior de Sinet. Y es ese ego el que se inicia, digamos. Mientras nosotros como personalidades en realidad lo que tenemos que aprender es hacer instrumentos de eso interno, aprender a escuchar a nuestro maestro interior, que es ese, nuestro primer maestro y el que va a ser el discípulo y el iniciado, algo así. No sé si aclara, pero bueno, Sí, así a lo mejor sí. estoy repitiendo cosas que dijeron en la primera parte, que no estuve. Pero bueno, esa sería un poco la idea. Muy bien. Muchas gracias, Milce. Y bueno, también a veces, no sé si les pasa a ustedes, pero a veces uno se encuentra con dificultades del propio carácter y entonces dice, bueno, en realidad no estoy tan allá arriba, estoy
acá. Entonces, porque eso es importante aprovecharlo y no sentirse mal por eso. Y bueno, no, está bueno porque sé dónde estoy y sé para dónde tengo que ir. Y este librito A los pies del maestro, con todas esas cualidades, es bastante difícil es muy simple y a la vez es muy difícil de llevar a cabo, digamos. Pero es una buena guía, digamos. Bueno, muchas gracias, chicos. A vos. Gracias, gracias. Pues entonces vamos a despedir a Claudia y Adrián, dándole las gracias por su participación por primera vez en la Federación Teosófica Interamericana. Ha sido un lujo tenerlo en un momento justo de lo que muchos hermanos están celebrando hoy. Aquel ser que entra en ese símbolo a un pueblo, porque el símbolo en el que entra ese pueblo nos debe decir mucho, mucho nos debe decir. Entonces, es una fiesta cristiana, pero esotéricamente, teosóficamente, hay un profundo conocimiento en ese proceso que también va combinado a Emilio con ese sorticio de primavera que acabamos de tener el 20 a 21 de marzo, que no se separa. Yo creo que la pregunta de Emilio me cautivó porque estamos separados de la naturaleza. Mire, el hombre quizás puede separarse, pero la naturaleza nos recuerda que no estamos separados. Porque cuando comienza la cuaresma, en la última luna llena de febrero, se comienza a contar esos 40 días. Y por eso la Semana Santa no nos da una fecha fija. No nos da una fecha fija. Y hay tanto que ver si nos detenemos en el estudio que hacemos, hay tanto que ver y tanto que aprender que nos quedamos sorprendidos. Pero como la gente ahora tiene poco tiempo, qué bueno que existen seres como ustedes que vienen, dan una charla y como dicen los niños, ay, falta el puntito de la I y le ponemos el puntito a la I para ponernos a pensar.